Cordial saludo. En la clase de hoy, continuando con el estudio del movimiento ondulatorio, veremos cómo es la velocidad de las ondas en diferentes medios, en especial la velocidad del sonido. Buenos días. Hoy les vengo a hablar de lo que es la velocidad de una onda. Recuerden que en la clase pasada veíamos el concepto de onda como esa perturbación que viaja a través de un medio o a través del vacío, transportando energía, pero sin que exista un transporte de masa. Veíamos también que tenía que ver con el movimiento armónico simple, en la cual pues la frecuencia misma del movimiento armónico simple pues viene a coincidir con el movimiento de la onda, con la frecuencia de la onda. Digamos el caso de una cuerda en la cual producía una determinada onda sobre ella, esta frecuencia con que yo hago la aplicación de una tensión sobre la cuerda que me produce este movimiento armónico, me produce una onda que también se va a transmitir con la misma frecuencia del movimiento armónico. ¿Listo? Entonces hay una coincidencia. Es una de las propiedades más importantes de las ondas, decíamos que era su frecuencia. Prácticamente pues la frecuencia es la identidad misma de la onda. Yo a una onda la identifico por su frecuencia. La frecuencia tiene que ver, vamos a ver más adelante, con la energía también de la onda. En la clase pasada también veíamos los tipos de ondas, ya la clasificación que se hacía con ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, ondas planas, ondas lineales, ondas esféricas, etcétera, etcétera. Pero también vimos nosotros lo que eran las características de una onda. Hablábamos allá de lo que era la amplitud, era el movimiento que tanto con respecto a un punto de equilibrio acá, esto se desplazaba hacia arriba o hacia abajo, llegando a un punto máximo que lo llamábamos la cresta de la onda y un punto mínimo que lo llamábamos el valle de la onda. ¿Listo? Y que esta distancia entre dos crestas consecutivas lo denominamos la longitud de onda, que lo representamos con la letra griega lambda. ¿Listo? Longitud de onda. Y el tiempo para alcanzar esta determinada longitud llamamos que era un periodo de la onda. Estamos hablando de como el periodo de la onda, y también hablamos de F como la frecuencia de la onda, cuya frecuencia, vuelvo y le repito, coincide con la frecuencia del agente perturbador. ¿Ya? Para que exista una onda existe un determinado medio y debe haber un agente perturbador. La frecuencia con que ese agente perturbador actúe es la misma frecuencia con que la onda se va a desplazar. Esa onda se mueve con una determinada velocidad. Hoy vamos a ver entonces de qué depende esa velocidad de esa onda. Primero que todo, pues la velocidad de las ondas es que ellas se van a mover a una velocidad constante. ¿Listo? En determinado medio. ¿Listo? En un medio determinado, en agua, por ejemplo, el sonido puede viajar en el aire, puede viajar en cualquier otro gas, o puede viajar en un líquido, en el agua que es líquida, y ellas van a moverse a una velocidad constante dentro de ese medio determinado. ¿Listo? Entonces pero siempre lo va a hacer de una manera constante, es decir, que ese va a ser un movimiento con velocidad constante que nosotros lo conocemos como movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros ya hemos visto que un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la ecuación de onda va a ser x igual a b por t. Esta, una ecuación muy sencilla, que es las ecuaciones de movimiento más simples que nosotros hemos visto. La posición va a ser igual a velocidad por t. Nos interesa en este caso aquí pues la velocidad de la onda, que es una velocidad
constante. Por ejemplo, y la velocidad del sonido. Vamos a ver ahorita que depende principalmente de la temperatura, que es una característica del medio. La velocidad del sonido se mueve a una velocidad de 340 metros por segundo a determinada temperatura. Si cambia la temperatura puede aumentar o puede disminuir. La velocidad de la luz es una onda electromagnética. En el espacio, en el vacío, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, de una manera constante, pero también se puede desplazar en otros medios y va a cambiar su velocidad. ¿Listo? Aquí la velocidad entonces va a ser igual a, pasamos aquí a dividir el tiempo al espacio sobre tiempo. ¿Listo? Vamos a ver aquí lo siguiente. Este tiempo, recuerde que el periodo también es tiempo, ¿no es cierto? ¿Tiempo para qué? Para producir un desplazamiento. En el sistema internacional, pues nosotros lo medimos en segundos. Si nosotros consideramos para la onda que el tiempo para que ella se desplace entre cresta y cresta como un periodo, entonces aquí ese espacio que va a recorrer la onda va a ser un lambda. Y cuando recorre un lambda, ella está gastando un tiempo de un periodo. Entonces la velocidad de la onda va a ser igual a lambda sobre periodo. Pero recuerde que el inverso del periodo se llama, ¿cómo llama el inverso del periodo? La frecuencia. Entonces, y aquí sacamos que la velocidad de una onda va a depender de dos características importantes de la onda. ¿De qué? De su longitud de onda y de su frecuencia. Pero, ojo, que esta ecuación, muy importante tener en cuenta que la onda se desplaza siempre con una velocidad constante. Es decir, no lo podemos mirar esto de una manera matemática, así simplemente. Es decir, yo le digo, bueno, una onda que aumenta su frecuencia aquí en el triple. Entonces ustedes me van a decir, ah no, entonces la velocidad también se hace pues el triple, porque fue el triple de su frecuencia. O si yo le digo, se duplicó la frecuencia, entonces ¿se va a duplicar la velocidad? No, eso no sucede. Recuerden, la velocidad de la onda es constante. Si aumenta la frecuencia al doble, quiere decir que ella va a disminuir su longitud de onda a la mitad. ¿Para qué? Para que pueda mantener esta velocidad constante. Comúnmente eso tienden a cometer ese error, ¿ya? Es una cuestión de concepto, y cuando hacen las preguntas en el IFER precisamente les ponen esas cascaritas, ¿no? Todo el mundo lo ve matemática, ah no, duplico esto, pues esto se duplica, ¿no? Si esto se duplica, esto también se afecta para que esto permanezca constante. Bueno, esa es la primera ecuación que yo le traía con respecto a lo que es la velocidad de la onda. Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad de la onda? La velocidad de la onda va a depender principalmente entonces de las características del medio en la cual la onda se está propagando. Repito, transportando energía sin que haya transporte de masa. De las características del medio va a depender. No es lo mismo, vuelvo y repito, la velocidad del sonido en el agua que la velocidad del sonido en el aire. Son dos velocidades diferentes. ¿De qué va a depender la velocidad del sonido? Pues de las características de ese medio, en este caso las características del agua y de las características del gas o de las características, etcétera. ¿Listo? Y las características principalmente del medio. El medio, hablamos de un medio que sea homogéneo. ¿Listo? Porque si no es un medio homogéneo, entonces la velocidad está teniendo variaciones en su transporte, y que sea isotrópico. Es decir, que tenga iguales propiedades en todas las direcciones. Isotrópico. ¿Listo? Entonces esto, para un medio homogéneo,
medio subtrópico, las características de ese medio es las que me van a determinar la velocidad de la onda, teniendo en cuenta que va a ser igual a lambda por frecuencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora pues cómo es la velocidad de onda de acuerdo a las características de ese medio. ¿Listo? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Para eso vamos a hablar, vamos a ponerle un ejemplo. ¿Listo? Vamos a considerar el caso de la cuerda. Vamos a considerar que tenemos una cuerda delgada aquí amarrada a la pared, ambas cuerdas. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo a esta cuerda delgada yo le aplico una determinada tensión? ¿Listo? Le aplico una tensión, pues se me va a producir una onda. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces si yo aumento esa tensión? Es decir, si le hago más, pues estoy aumentando la frecuencia. Fíjense acá, estoy aumentando la frecuencia, por lo tanto se me está aumentando también la frecuencia de la onda, me está aumentando su velocidad. Aquí me está produciendo una velocidad, aquí me está produciendo otra velocidad. A mayor tensión que yo le aplique, a mayor tensión, si esto se aumenta aquí, listo, a mayor tensión, pues esta longitud de onda, si aumenta la frecuencia, ¿qué va a pasar con la esta? Es decir, si yo le hago así, más tensión, pues la frecuencia va ¿a qué? Aumentar, ¿no es cierto? Y usted va a notar después que las longitudes de onda se empiezan a hacer cada vez más chiquiticas. Pueden hacer ese experimento en su casa. Pongan una cuerda, le hacen aquí así, y luego le van aumentando la tensión, es decir, y aumentan la frecuencia, y van midiendo ustedes la velocidad de esa onda con respecto a esa frecuencia que le está haciendo acá. Y que a mayor tensión que le aplique, T igual tensión, no confundir acá con esta T que es periodo, a mayor tensión, entonces ustedes van a encontrar mayor velocidad para una misma cuerda, ¿no es cierto? Es decir, cogen la misma cuerda, ahora usted le aplica mayor tensión, aumenta la tensión 2 mayor que la tensión 1, se van a dar cuenta entonces que a medida que aumenta la tensión, estas longitudes de onda se van a achicar acá, la velocidad de la onda va a aumentar, es directamente proporcional con la tensión, mayor frecuencia. Pero ¿qué pasa ahora si usted tiene una cuerda delgada, pero ya en lugar, y ahora tenemos una cuerda más gruesa, esto también se lo dejo de tarea, traten de hacer ese experimento en la casa, aunque póngale un poquitico de lógica. Es decir, aquí tenemos una cuerdita delgada, ¿listo? Y aquí tenemos una cuerda de mayor diámetro, es decir, una cuerda que tiene mayor densidad por área, por longitud. Vamos a aplicarle la misma tensión. Aquí le aplicamos una tensión T y aquí le aplicamos la misma tensión, pero fíjense que en las dos cuerdas la una es delgada y la una es gruesa. Él le aplica a una cuerda delgada, ella me produce una onda, y aplíquele la misma tensión a una cuerda pero más gruesa, se dará cuenta que esa en su movimiento va a ser mucho más lento. Es decir, que entre más gruesa sea la cuerda, su velocidad, si hablamos aquí en más gruesa, podemos hablar de la propiedad, en este caso como la densidad, ¿no es cierto? Esta es más densa, mayor cantidad de masa por unidad de volumen, y esta es menos densa, más delgadita. Entonces, a medida que aumenta la densidad, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? La velocidad va a ser menor, disminuye. ¿Listo? Bueno, se han encontrado una ecuación experimental que me relaciona esto que les acabo de decir aquí. Es decir, aquí estamos hablando
de unas características del medio, como es la densidad de la cuerda, como es esta. En este caso, se encontró que la velocidad era igual a esta ecuación. En este caso va a ser directamente proporcional a la tensión, pero va a ser inversamente proporcional a la densidad, en este caso densidad por unidad de longitud de la cuerda, densidad longitudinal. Fíjate que aquí se están produciendo ondas, son ondas transversales, están viajando en este sentido. ¿Qué es una onda transversal? El agente perturbadora que hace, y la onda se está propagando a 90 grados. Esta ecuación es muy importante. ¿Listo? Va a depender de qué. Mire, la tensión que yo le aplique a la cuerda. ¿Y de qué va a ser? Inversamente proporcional a la densidad de la cuerda. ¿Listo? Es decir, que generalizando va a ser siempre una relación entre dos. Cambiamos aquí de propiedad elástica del medio sobre la propiedad inercial del medio. ¿Por qué estoy hablando de la propiedad inercial? Porque aquí hay más masa por unidad de volumen. Recuerde que la masa es una propiedad ¿qué? Inercial. De hecho, la masa es una medida de la inercia de los cuerpos. ¿Listo? En términos generales, entonces, tomando aquí como referencia el caso que le acabo de decir de las cuerdas, siempre la velocidad de una onda va a ser igual a la propiedad elástica del medio. Recuerde la definición de onda. Es dentro de un medio elástico. ¿Listo? Ley de Hooke. Sobre la propiedad inercial. A mayor inercia, mayor densidad, mayor masa, es decir, de que la densidad es la unidad de masa por unidad de volumen, a mayor inercia, menor velocidad. Y a mayor propiedad elástica del medio, pues nosotros vamos a tener mayor velocidad. Esto es, para el caso de las cuerdas, este sería. Y vamos a aplicar esto, definición que tenemos ahí, pues para otro tipo de medios. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá, perdió el borrador. Vamos a borrar acá y miramos entonces para otros medios. No lo voy a deducir al caso de los sólidos. Entonces la velocidad de una onda en el sólido va a ser igual a E sobre ρ, ¿ya? O la velocidad en los sólidos va a ser igual a μ sobre ρ. Vamos a ver qué son cada uno de estos términos. Perdió. Aquí en este caso, ¿cuál es la propiedad elástica del medio? Va a ser E. E se conoce como el módulo de Young o módulo de elasticidad. ¿Listo? ¿Qué? El módulo de elasticidad, es decir, qué tanto el material se deja deformar. En todos los materiales este es un módulo que va a ser identidad de cada material. Es decir, en los sólidos la onda se maneja a una determinada velocidad, pero también va a depender de los tipos de sólidos. No es lo mismo un metal muy elástico a un metal que no sea elástico, que sea algo más rígido, es decir, algo más duro. Entonces, este módulo es algo que ya está establecido para todos, lo podemos encontrar en tablas, el módulo de elasticidad o también llamado módulo de Young. En algunos casos se llama el módulo de deformación lineal. Formación
lineal, es decir, que tanto el material se deja de formar en hilos, ¿ya? Eso depende de este módulo. Entre menos se deje de formar en hilos, quiere decir que el material es más rígido, tendrá un mayor número E. ¿Listo? Mire que es una propiedad de la elasticidad del medio. ¿Quién mide la elasticidad del medio? La fórmula que les di ahorita. La elasticidad del medio la va a medir el módulo de Young. Por eso aparece aquí arriba. ¿Listo? ¿Y quién va a medir la inercia del medio? Pues el volumen. La masa sobre el volumen, la densidad. ¿Listo? Entonces D va a ser igual sobre la densidad del material. La densidad es una medida en el sistema internacional, kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Esto para el caso en que la onda está propagándose en forma lineal, longitudinal. ¿Listo? Pero si la onda tiene un movimiento transversal dentro del sólido, entonces ya pues el módulo de Young no va a influir tanto, sino ya va a haber la propiedad que me mide la deformación transversal en ese medio, y eso lo mide otro coeficiente, que es este coeficiente nu, que se mide como el efecto de cizalla, es decir, la deformación, pero en este sentido, no de formarse en hilo, sino en forma de cizalla, ¿ya? Este se llama el módulo de rigidez. ¿Qué tan rígido es el material? Pero fíjense que entonces la onda transversal propagándose en el medio solo va a depender de esa propiedad de cizalla de los materiales para darse deformar aquí así, como si estuviera rompiendo usted un paquete de hojas, ¿ya? Que no es lo mismo que deformarlo. Son dos efectos totalmente diferentes. En algunos casos a este coeficiente también se denomina el módulo o coeficiente de Poisson. ¿Listo? Y ahí les doy los tres nombres, pero estos valores para cada material, pues nosotros los vamos a encontrar en tablas. Y nuevamente, pues aquí aparece la densidad. ¿Listo? Kilogramos por metro cúbico. Esto y esto, entonces, que en los sólidos esto va a ser la manera como la onda se va a propagar, dependiendo si son ondas longitudinales o si son ondas transversales. En el caso de los líquidos vamos a encontrar una relación muy parecida. La velocidad va a ser igual. Aquí vamos a encontrar nosotros también lo mismo, una propiedad que me mide la elasticidad del líquido, ¿ya? ¿Y cómo medimos nosotros qué tan el líquido, esa propiedad de elasticidad? Pues un coeficiente que se llama el coeficiente Q, que es el coeficiente que mide la compresibilidad. ¿Listo? Todos los líquidos, unos son más compresibles que otros. Módulo de compresibilidad, módulo. También viene tabulado para cada líquido. Tiene su módulo de compresibilidad. Ese es el que me va a medir la elasticidad del medio. ¿Listo? Sobre, pues, la densidad del líquido. Rho es la densidad del líquido. Y aquí ya les puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿se propagará más rápido la onda en el agua o en el aceite? ¿Ya? Entonces simplemente, y esa pregunta, créame que ahora que empezamos a ver algo sobre las pruebas IFE, siempre la hacen, ¿ya? Y tiene que ver con esto. Fíjense que la densidad del aceite es menor. Y uno piensa que por no, el aceite es más espeso, pero es que que sea más espeso no quiere decir que sea más viscoso, más denso, perdón, ¿ya? La viscosidad y la densidad son una cosa. En este caso la viscosidad es la resistencia a fluir,
¿Listo? La viscosidad es una resistencia a fluir, pero la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. En el aceite, las ondas, al ser menor la densidad, la velocidad en el aceite es mayor. Y usted pensará, ah, no, la velocidad de la onda es menor por la viscosidad. No, es la densidad. ¿Listo? Entonces, en los líquidos vamos nosotros a encontrar, esta es la relación que me permite a mí calcular la velocidad dentro de eso. Y en el caso de los gases, también, pues los gases, la misma relación acá, velocidad en el gas va a ser igual a, ¿tá? Aquí, densidad del gas, ¿listo? Siempre aquí, miren, densidad del gas, densidad del sólido, densidad del líquido, densidad del gas. Entonces, ¿quién me mide a mí en el gas la elasticidad de ese gas? Pues, ¿qué tanto se deja comprimir? Es decir, que la presión que yo ejerza sobre el gas ya es la propiedad del gas, pues de las propiedades de los gases, presión, volumen, temperatura, eso que ya vieron ustedes allá con su profe de química. La presión del gas sobre la densidad del gas es la que me va a determinar a mí la velocidad de las ondas dentro de ese medio. Pero aquí aparece una constante, que vamos a llamar la constante Ohm, ¿listo? Esta constante que tiene que ver, ustedes ya también la vieron allá con química, con respecto al calor específico, la relación entre dos calores específicos, calor específico a presión constante y calor específicos a volumen constante. Bueno, pero no nos vamos a embolatar aquí nosotros con esta relación, solamente para nombrarles. Eso ya cuando, si alcanzamos a ver termodinámica, hablamos de esos términos. Este gamma es una propiedad también, es una propiedad de los gases. Se llama el coeficiente de dilatación adiabática. Gamma, coeficiente de dilatación adiabática. Es una propiedad de cada gas. Cada gas tiene su coeficiente de dilatación adiabática. Entonces no es lo mismo el sonido que se propaga en el aire al que se propaga en un gas, incluso por ejemplo en el neón. Usted ha visto en las películas cuando la gente absorbe un poco de ese gas noble y cómo su voz cambia totalmente, cambia su frecuencia, es decir, se vuelve más agudo porque cambió de medio. Estábamos llenos de aire y ahora lo llenamos del gas noble, pues va a tener un coeficiente de dilatación diferente, pues se va a mover con una velocidad diferente, con una frecuencia, va a cambiar, su frecuencia se vuelve al tono agudo y queda la persona como hablando como un niño pequeño. ¿Listo? Entonces la velocidad va a depender en este caso con este coeficiente de dilatación adiabática. Bueno, adiabática es un término que significa que es dentro de ese medio a calor constante, es decir, no hay transferencia de calor con el entorno. Vamos a hablar, me interesa ahorita hablar aquí, seguir hablando aquí de esta ecuación. Vamos a borrar acá, ¿listo? Entonces teníamos ahí que la velocidad era igual a un coeficiente gamma por la presión sobre la densidad del gas. Esta es la letra griega rho, la letra griega gamma, y esta es la, aquí no es volumen, ojo con eso, velocidad. ¿Listo? Velocidad. Recuerda la ecuación general de los gases. Nuevamente con su profe de química ya la han visto y la han trabajado bastante.
La ecuación general me dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por una constante por la temperatura. Esta es la ecuación general que me define a mí a los gases. PV igual a NRT. O que esto es diferente a esto. Este es volumen. Como se pueden dar cuenta, en el anterior video se quedó cortado en la fórmula de la velocidad como la raíz cuadrada del coeficiente adiabático por el agente perturbador, que en este caso es la presión, sobre la inercia del medio, que sería la densidad del gas. Si a esto le sumamos lo que es la ecuación de estado para los gases ideales, PV igual a NRT, nosotros podemos hacer una transformación. Fíjese que si pasamos a dividir el volumen sobre la cantidad de moles, obtenemos la densidad. Y si a este resultado lo reemplazamos en la ecuación anterior, podemos nosotros obtener una ecuación para lo que es la velocidad del sonido, y nos quedaría como la raíz cuadrada del coeficiente adiabático por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la masa molar. Eso vistos en el Sistema Internacional de Unidades, reemplazando, podemos nosotros calcular la velocidad del sonido y darnos cuenta además que esta solo va a depender de la temperatura. Por eso se han hecho algunos experimentos que relacionan la velocidad del sonido a diferentes temperaturas, y se ha visto que tiene un comportamiento lineal como el que se muestra en esta gráfica. Esa gráfica corresponde a la ecuación que se encuentra en el lado derecho en la parte inferior, en la cual la velocidad es igual a una velocidad inicial, o sea, la velocidad del sonido a una temperatura de 0 grados centígrados más una constante de 0,61 multiplicado por la temperatura. Hay que tener en cuenta que esta ecuación solamente se puede usar si la temperatura está en grados centígrados. Por último, en esta tabla encontramos algunos valores de lo que es la velocidad del sonido en diferentes medios, medio gaseoso, medio líquidos y medios sólidos. Ahí podemos evidenciar cómo en los medios sólidos la velocidad del sonido es mayor, para que nosotros podamos comparar. Estos resultados pues han sido determinados en forma experimental. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en el próximo capítulo, donde estudiaremos los fenómenos que ocurren en el movimiento ondulatorio. Fenómenos como la reflexión, la refracción, la difracción, la interferencia, el efecto Doppler, etc.